bajo el lema Nunca más, juicio a la dictadura castrista, decenas de activistas y cubanos libres en Europa se han manifestado hoy en las inmediaciones del Tribunal de Comercio de Londres para exigir la libertad de los presos políticos, aprovechando el comienzo del polémico juicio contra el régimen cubano que tiene de cabeza a la cúpula castrista y con pesadillas a los oligarcas de Gaesa. La razón, más allá del escarnio público, de ver nuevamente al régimen matón y sanguinario sentado en el banquillo de los acusados, sin la ayuda además de sus aliados de siempre, pues no es tanta como la posibilidad de perder la querella y el tribunal que levantaría la veda permanente a los acreedores en una cacería sin tregua a todos sus activos en el exterior, a la que además podrían sumarse más cazadores en el futuro. Como auténticos lords ingleses, mostrando, como es costumbre, esa falacia de igualdad con el pueblo cubano, los delfines del aparato del poder en puestos claves en el mundo han llegado para defender los intereses de la casta. Entre ellos, como Humberto López, como Rodolfo Dávalos, que dirigió desde La Habana el proceso a favor de los 5 espías de la red Avispa y la propaganda, por ejemplo, por el regreso a Cuba de Elian González, y quien además era encargado de las finanzas personales de los Castro. Envuelta en Gucci y en Chanel, también llegó su hija, Lourdes Dávalos, experta en derecho mercantil y coordinadora de Cuban Desk, de la prestigiosa y carísima firma de abogados española Uría Menéndez, contratada por Gaesa, y donde esta niña de papá es la encargada además de seguir cualquier negocio español que se haga con la isla. La demanda tiene un valor cercano a los 100 millones de dólares por reclamaciones que se originaron a partir de acuerdos de préstamos entre Cuba y 2 bancos europeos por la mafiosa práctica castrista de desentenderse de las cuentas por más de 40 años. Una de las muchas torpezas que hoy, con el agua al cuello y sumidos en una de las peores crisis sociales y económicas, sin créditos y aún sin sentencia, le ha costado millones de dólares al pueblo cubano. Bueno, pues aunque hoy también vamos a hablar de otra de las torpezas que se sumaría a esta, que es precisamente la de querer emprender unas reformas económicas al modo putinesco, y de eso vamos a hablar a continuación, obviamente tenemos que comenzar con lo que está pasando en Londres. Y para eso, qué mejor que acercarnos a Nelson Rubio, que es enviado especial de Americano Media a Londres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer saludarte a esta hora de la noche. Gracias, Marian. Acá madrugada muy fría, por cierto, en Londres a esta hora. Cuéntanos un poquito, yo he hecho más o menos una intervención de lo que ha estado ocurriendo, pero me gustaría que nos dieras detalles concretos de lo que ha pasado hoy. Mira, hoy fue la presentación por parte de la dictadura castrista, los abogados que representan al régimen cubano, de supuestas pruebas para tratar de desestimar la posibilidad de que esta empresa acreedora de la deuda de 100 millones de dólares, como tú mencionabas. Sin embargo, la torpeza, y voy a tomar esta palabra que mencionaste, de los propios representantes de la dictadura castrista hablando de manera errática de supuestas firmas de personas, de secretarias, de otros elementos que dentro de la nomenclatura de lo que era el Banco Nacional de Cuba, o actualmente Banco Central de Cuba, y que ha generado la polémica si corresponde o no responder a ellos por las deudas que había tenido el Banco Nacional de Cuba. El juez que representa esta empresa londinense, obviamente con capital de otros países como China incluso, los hizo quedar en ridículo delante de la jueza. Varias veces la jueza tuvo que desestimar las alegaciones que estaba haciendo la dictadura castrista, paró la intervención del abogado y de los testigos que estaba presentando la dictadura castrista, y al final el abogado que está representando, defendiendo a esta compañía británica, nos decía que había una situación positiva del modo en que se había comportado en las cortes. Testigos que no estaban aportando pruebas que no tenían sentido, sí. La desestimación por parte de la jueza del supuesto fraude cometido y que tenían presos en Cuba, etcétera, etcétera, ha puesto a la dictadura castrista en jaque en este momento del juicio. O sea, 40 años sin prestarle atención, haciendo oídos sordos a estas demandas, y ahora pues con ese tipo de argumentos que obviamente los dejan muy mal parados. Yo sé que cuando te ibas a marchar trataste de acercarte a esa comisiva cubana. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Mira, cuando traté de terminar ya el juicio, estábamos allí, los cubanos seguían protestando, habían salido la mayoría de los abogados de la representación británica, había salido el público que estaba dentro de la sala, incluso cubanos que lograron entrar. Es de acceso libre, realmente con mucha seriedad, mucho respeto. Traté de interpelar, a preguntar para que dieran su opinión a los representantes de la dictadura castrista, Humberto López y otros funcionarios, los dávalos, como tú lo mencionabas, esta señora con fotografías que se ha hecho acá en Londres que parece Lady Di en una nueva Y que versión. sacó de Con Instagram, panelas, etcétera. déjame decirte que lo Sí, sacó sí. de Instagram inmediatamente. Pero ¿qué te parece Ay, si vemos el momento? ¿Alguna reacción de ustedes en este momento? ¿Alguna reacción? Si me permite, por favor, ¿alguna reacción para Americano Media? No quieren responderle al pueblo cubano. Eso es cobardía, no lo están haciendo. Y están acá esta es la delegación de la República de Cuba. Se ha negado a hablar con los medios de comunicación en este momento. Humberto Hernández, Humberto en este caso López, por todos. Humberto, háblale al pueblo. ¿No? Háblenle al pueblo. Háblenle al pueblo. ¿Por qué no hablan ustedes al pueblo cubano? Cobardes es lo que son. Qué rico vivir como viven ustedes, ¿no? Tapándose la cara. Son unos cobardes es lo que son ustedes. Respóndanle al pueblo cubano. Los robos, los asesinos. Nelson, bajo ningún concepto te iban a contestar. Vamos, yo me quedo con lo que tú has dicho. Son cobardes, nunca mejor dicho. mira, no lo iban a hacer de ningún modo. Además, nos habían identificado a nuestro camarógrafo Edgar Galvis y a mí. Ellos trataron de empujar a Edgar. A mí me pusieron de inmediato una oficial de la seguridad de la embajada castrista. Ella llegó, nos identificó con la policía. De hecho, la policía varias veces trató de empujarme, a apartar el micrófono. Yo me fui por un lado para tratar de entrar, traté de dar la vuelta. Igualmente me acercaron a nuestro camarógrafo, lo empujaron varias veces. Habían enviado a un supuesto cubano que estaba manifestándose contra la dictadura varias veces a ofenderme, a tratar de atacarme de palabras, pero los propios cubanos que estaban acá lograron expulsarlo de esta manifestación frente a las Cortes Reales. Y luego, ya te digo, Humberto López tapándose la cara, la señorita esta, Dávalos igualmente, parecían sardinas, porque además son para eso los venezolanos dicen pichirre, tacaños, con tanto dinero que gastan en represión, con tanto dinero que se han gastado para tener representación en estas cortes. Sin embargo, iban todos apretados en dos carros, aquello era ridículo ciertamente, y el Humberto, los cubanos lo habían muy bien identificado desde la mañana, le habían increpado, yo traté de que diera respuesta, el propio vocero de la embajada que se confundió con Alejandro, el hijo de Raúl Castro, por el parecido físico. Yo lo toqué por el hombre, traté de forzarlo en alguna medida con el brazo para que él se volteara. No lo hizo, la propia seguridad personal cubana nos estaba impidiendo y la policía británica, con respeto, pero no tanto, a veces unos codazos y eso también recibimos. Pero de cualquier modo, cobardes, no hay otro modo. Yo quería que dieran respuesta al pueblo cubano. La miseria que viven los cubanos en la isla en este momento, y ninguno de la delegación castrista que estaba acá tratando de defender los intereses de la dictadura, ninguno ciertamente quiso responder. Pues te queremos agradecer muchísimo tu presencia en Londres, tu activismo, obviamente. Gracias por haber estado con nosotros y nos vamos a mantener muy pendientes. Muchísimas gracias, Nelson Rubio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y la invitación, por supuesto, a seguirnos en las redes sociales también, @NelsonRubioTV y @Americano Media. Quisiera que lo hicieran. Gracias. Claro que sí. Y gracias también a Americano Media por permitirnos tener a Nelson Rubio esta noche. Y ahora sí vamos a entrar en tema. Elías, la parte económica, que yo creo que es importante. Está con nosotros Elías Amor, él es economista. Está también con nosotros el doctor Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano. También muchísimas gracias, Orlando, por acompañarnos. ¿Qué te parece si pasamos por el lado ese económico? A ver, un juicio que, como yo decía, sin ni siquiera haber sentado sentencia, ya está costando millones y millones de dólares al pueblo cubano. ¿De dónde sacan ese dinerito con tanta necesidad que tienen? Bueno, tengamos en cuenta que este juicio no ha surgido de la nada, sino que ha estado ya en proceso de preparación mental desde el año 2020. Bueno, es de suponer que se haya ido haciendo un pequeño ahorrito, estipendio para hacer frente a los pagos, por lo pronto, de los abogados, que están siendo bastante importantes, según se ha filtrado, y desde luego para pagar, en su caso, cuando se produzca la sentencia, si es que va
en sentido de condena al régimen de Cuba y al Banco Nacional de Cuba, pues tener que pagar también el coste de esa primera condena. Esto es algo que yo creo que en principio hay que darlo por hecho. Hay que darlo por hecho porque el régimen tiene dinero siempre para aquello que considera que lo tiene que tener. El dinero escasea para dar de comer a la población, para resolver el problema de los apagones, para facilitar la mejora de las infraestructuras, para, en definitiva, mejorar la calidad de vida y la prosperidad de los cubanos, pero nunca falla cuando se trata de organizar este tipo de cosas. Y bien conocido es que el régimen tiene su red de influencias a nivel internacional, verdaderamente financiada con cargo al presupuesto del Estado, promueve una participación diplomática al más alto nivel y todo eso tiene un coste y nadie escatima en gastos en esos casos. Por lo tanto, yo creo que hay que prever que están preparados en principio para poder hacer frente a esa condena de los 67 millones de euros que está estipulado en el juicio. Bueno, ahora sí, tenemos con nosotros a Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano. Yo decía que este juicio deja demasiadas aristas, porque yo creo que por encima de cualquier cosa, lo que ellos están tratando de evitar es que el juez, en el caso de que pierdan, pueda declarar un juicio sumario y que los acreedores puedan buscar en todas partes del mundo los bienes cubanos, con lo cual a Gaesa se le caería la toalla. Yo creo que esta demanda podría abrir las puertas a toda una serie de demandas colaterales, claro, precisamente en contra de todos los desfalcos que tiene el régimen comunista alrededor del mundo. Ahora, este es un caso intricado, porque originalmente esta es una deuda china, lo cual muestra que el régimen, su irresponsabilidad financiera no tiene padrino. Y aparte están acostumbrados a renegociar a su manera o a encontrar de alguna forma la carpa solidaria de Rusia, de Venezuela, de los países que pueden ayudarlos. Pero en este caso concreto y en este juicio, el juez está demostrando, primero, que no tienen ayuda ninguna para poder rebatir las cosas que se pongan en el juicio, sino que además lo que está demostrando es que echa por tierra la campaña de desinformación del propio régimen cubano. La acotación que yo haría a eso es que están acostumbrados a negociar deuda pública, como hacen con el Club de París, que siempre le perdona algo. Deuda privada es otra cosa, y esta es una deuda privada. Y hay una gran presión de los acreedores privados de este régimen para que por fin comience a pagar. 40 años, imagínate. 40 años desoyéndolo. Y yo me imagino que eso es... Ahora, el problema es, ¿qué pasa si Cuba pierde? Tiene que pagar esa indemnización millonaria, pero al mismo tiempo, como yo estaba comentando, se abre la veda. O sea, eso significaría que todos los acreedores que pueda llegar a tener en el mundo podrían empezar a tratar de cazar esa fortuna en el exterior, ¿no? La mayor parte de las compañías de seguro del mundo están basadas o en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Solamente en cuanto a la posesión de seguro, de transporte, de comercio que existen compañías británicas, y ahí se abre todo un campo de demandas en contra de estas compañías, porque un seguro es una propiedad también, lo cual les haría muy difícil el comercio internacional. Ahora, lo que resulta abominable es que en mitad de la crisis enorme que vive el pueblo cubano en estos momentos, esta gente se esté gastando ese dinero que ha salido además de esas abultadas carteras de Gaesa para poder conseguir ese bufete de abogados, que es uno de los más carísimos además que hay en España. Y los ves además llegando al juicio como si fueran lores. O sea, esto que yo estaba diciendo no es ningún chiste. Vamos a ver cómo se presentaba esta mañana en el juicio precisamente la hija de Dávalos. Lourdes Dávalos, aquí está. Aquí está. Que su hijo vive en Miami. Así mismo, aquí está. Aquí está Lourdes Dávalos. ¿En qué se han gastado? ¿En qué se han gastado? Pero mira el bolso de Luis Vuitton, enséñamelo por favor. Enséñamelo por favor. Viva Cuba Libre, patria y vida. Viva Cuba Libre, patria y vida. Mafiosa, mafiosa. Tú y tu padre, mafiosa, mafiosa. Que si estas imágenes no tienen desperdicio. Pase lo que pase con este juicio, estas imágenes permanecen. Se ve que esta es una casta que vive a expensas del pueblo cubano, viviendo como si fueran jet setters en Europa. Se ve la responsabilidad y el mal manejo de los fondos nacionales. Todo eso ya está expuesto. Pase lo que pase con el juicio, esto es un grave golpe
al régimen y en sus esfuerzos además de buscar más préstamos a nivel internacional. Después de ver esto, los acreedores privados van a tener aún mucho más cuidado en prestarle dinero a este régimen. ¿Sabes que Elías estaba diciendo que quizá habían hecho su hucha durante todo este tiempo para poder pagar los intereses, etcétera? A mí no me cabe la menor duda que ellos no esperaban nunca estar sentados en ese banquillo. Y el dinero ha salido de algún sitio. ¿De dónde crees que ha salido ese dinero? Mira, el presupuesto de Cuba no es transparente. Los cubanos no saben en qué se gasta el dinero público. Estoy seguro que ese dinero en última instancia lo está pagando el pueblo cubano. Ese pueblo hambriado, oprimido, reprimido, está pagando para que esa señora se vista de esa manera, ande como anda en Londres, defendiendo el robo que hace esa dictadura de los dineros del pueblo cubano. ¿Sabes que a mí me preocupa? Yo esta mañana, y te estaba comentando antes de empezar el programa, quizá porque no tenía honestamente mucho conocimiento de quién era esta Lourdes Dávalos, ni tampoco, siendo muy honesta, conocía quién era Dávalos. Quise darme a la labor de, antes de sentarme aquí, averiguar quiénes eran, qué hacían, etcétera. En la empresa en la que está trabajando, que es una de las firmas más importantes que hay en Madrid, en España, esa mujer se encarga de todos los negocios que tienen que ver con Cuba. Y en ese mismo buffet hay jueces, hay abogados penalistas, hay economistas, es decir, se maneja un gran volumen de información. Yo me imagino que tal y como se mueve la inteligencia cubana, no solamente tiene que ejercer como jurista, yo creo que además está ejerciendo un papel brillante para tener acceso a información que de otra manera no tendrían. Sería muy lamentable si intereses corporativos españoles están pagando por estos abogados, porque es a expensa del pueblo de Cuba. Bueno, esta señora es la que supuestamente va a manejar ahora las inversiones que haga Pedro Sánchez en la isla. O sea, estaba leyendo esta mañana en varios reportes que supuestamente en ese Cuban Desk se van a manejar las inversiones que pueda llegar a realizar España en Cuba, y ella sería un interlocutor válido. Bueno, ese es el problema, que cada vez que el régimen comunista de Cuba no paga una deuda pública, la están pagando los contribuyentes europeos. Lo están pagando los trabajadores españoles, los trabajadores polacos, los trabajadores ingleses, no, ya no en Inglaterra, ya no parte de la Unión Europea, franceses, porque precisamente la deuda pública se basa en el presupuesto de cada país. Ahora, yo sé que ha habido muchos cubanos exiliados que han estado allí, ha habido agrupaciones de activistas, y eso también es de alguna manera un bofetón. Bueno, no sé si es un bofetón o no, porque están acostumbrados a que se les increpen, y yo creo que esta gente está por encima del bien y del mal. Pero otro de los grandes desaciertos que se han cometido en esta semana, por ejemplo, después de la reunión que mantuvo Díaz-Canel, que hoy está en Buenos Aires, ha sido precisamente el tratar de solucionar esta crisis copiando ese modelo ruso de esa especie de perestroika, de alguna forma, o reforma económica que han querido imponer a la forma putinesca. Bueno, yo te decía que con lo que está ocurriendo, con ese intento de copiar el modelo putinesco para hacer esa reforma económica en Cuba, uno se preguntaría por qué no acoger, por ejemplo, una reforma más o menos de la misma ideología, pero más al estilo chino, que sin ser una brillante, por lo menos funciona mucho más que funciona el ruso. Y sobre todo porque se da de tortas con su propia ideología marxista-leninista, de desprecio a la propiedad privada y de desprecio al capitalismo. ¿Por qué de repente acogerse a este tipo de reformas? Primero porque, a fin de cuentas, el modelo transitorio económico ruso acabó siendo una repartición de propiedad estatal entre mafias establecidas. Oligarcas. Con muy poca privatización. Privatización real, es decir, de que los activos regresen a la sociedad. Segundo, porque el totalitarismo muta, es decir, cambia sus sistemas económicos. Lo importante es mantener el poder absoluto. Y le es muy atractivo a ellos el modelo ruso de poder hacer una aparente privatización manteniendo el poder económico en las pocas familias que ya controlan la economía y la vida de Cuba. Ahora, yo decía que es que además esta gente no da puntadas sin hilo. En cuestión de horas se reúnen con Rusia, se reúnen con Estados Unidos, se acercan hacia un lado, se van acercando a otro. Pero ¿qué pasa además con la irreversibilidad del sistema socialista que está impuesto dentro de la propia Constitución cubana? Bueno, todos los grandes líderes del comunismo, lo que le han enseñado a sus seguidores es experimentar con el sistema, cambiarlo, pero nunca perder el poder absoluto. Y es lo mismo que ellos van a hacer ahora. Lo increíble es que un gobierno de Estados Unidos le esté dando tiempo a esta gente con reuniones apaciguadoras y concesiones sin mérito para poder precisamente que este régimen se fortalezca en sus vínculos con Rusia y con China.
Y bueno, aunque hay un montón de cosas de las que podíamos hablar, ¿no? De quizá no quieren un crecimiento vertiginoso, quieren ir dando poquitas cosas al pueblo para que no haya un estallido social, pero sin perder el poder, porque al final del día ese es el modelo que se mantiene en Rusia. Pero quiero hacerte una pregunta, porque sé que en esta semana has escrito un interesante artículo sobre por qué Cuba no debe ser sacada de esa lista de países terroristas. Bueno, en primer lugar porque sigue siendo un santuario para terroristas internacionales, como es el caso del ELN, porque es copartícipe y apoya a Rusia en su agresión contra Ucrania, porque aún es santuario de terroristas que cometieron un crimen en los Estados Unidos, por la represión que mantiene en contra de su propio pueblo, por su apoyo técnico a las dictaduras terroristas de Nicaragua y Venezuela. Puedo seguir enumerando esos puntos. Han asesinado a ciudadanos norteamericanos, su participación en los ataques de energía dirigida todavía está ahí sobre el tablero. Es un régimen terrorista. Y yo creo que se equivocan los que piensan que acercándose al régimen lo van a alejar de Rusia, lo van a envalentonar en la relación con Rusia y con China. Bueno, ya lo estamos viendo. Estamos viendo precisamente los acuerdos a los que pueden llegar a alcanzarse. Aparte que fuera del objetivo de sacarle de la lista de países terroristas, eso conlleva además un tema económico que es importante, porque a partir de ese momento esa decisión estaría ayudando a nutrir de alguna forma la reinvolución cubana. El régimen tiene que ir a una mutación económica. Lo que ellos llevan ya meses diciéndole al pueblo de Cuba que el modelo ruso de mutación económica es superior a la transición a esa libertad que hizo Polonia, por ejemplo, donde los activos sí regresaron a la sociedad. Oye, yo sé que vas a presentar el próximo lunes tu libro en FIU. Te invito a que además estés antes de que acabe la semana para que podamos hablar de ello. Y yo lo único que puedo decir es que esto me recuerda más como un capitalismo de compinches. ¿Quién sabe lo que después nos depare? Orlando, un placer.